Muy bien. Entonces nos vamos a abocar a la orden del día, que en primer lugar nos corresponde atenernos a ver el proyecto respecto a la violencia intrafamiliar, que están en diversos boletines, y para eso hemos invitado al jefe del Departamento de Evaluación de la Ley, el señor René Arrayet, y que está acompañado de la asesora señora Camila Faure. Bienvenido, don René y la señora Camila, y decirles que por supuesto que nosotros tenemos, diríamos, el estudio que se ha hecho por el departamento de ustedes de evaluación de la ley, lo que significa la evaluación frente al tema de la ley sobre violencia intrafamiliar. Por eso que hemos querido invitarlos como para que haga una exposición sobre el estudio que ustedes hicieron sobre esta ley y poder así, diríamos, ir avanzando en mejor forma sobre las modificaciones precisamente de ese proyecto. Señor René Arrayet tiene la palabra. Gracias, presidente. Honorable comisión. En la Cámara de Diputados creó hace algunos años, 4 años para ser exactos, un departamento para que se dedicara a evaluar las leyes después de un par de años de funcionamiento. Con la expresa mención que esto se hiciera desde la mirada ciudadana, o sea, escuchando a los ciudadanos, para asimismo después ver la ley en sí, los reglamentos y las instituciones implementadoras de la norma. O sea, es una evaluación, el nombre es de la ley, pero abarca todos los ámbitos posibles en que puede tener estorbos, inconvenientes y complicaciones su correcta aplicación. En el caso que nos convoca, y siguiendo, como digo, el mandato primario que tiene este departamento para enfocar sus trabajos, acá hay un apoyo que lo vamos a, ojalá comience esto. Bueno, primero que todo se organizaron diversas foros. ¿No quieres? Bueno. ¿No? ¿No quieres? Bueno. Decía que para estos efectos se organizaron foros y reuniones con la sociedad organizada, autoridades gubernamentales, implementadores, afectados. Y bueno, hay una serie de recomendaciones y sugerencias que están al final de nuestro informe. Al comienzo quisiera entonces contar de qué se trata o cómo funciona esto. La primera etapa es obviamente, en términos duros, destrozar la ley. Eso lo hace, destrozar la ley. Eso lo hace Camila. Aunque no lo parezca. Se analiza la ley en todos sus aspectos, incluyendo legislación comparada, leyes, tratados internacionales, acuerdos que tenga el Estado chileno sobre la materia. Luego de eso, después de analizar la ley en profundidad, pasamos como decía, a los foros ciudadanos. En este caso se hizo un foro en Valdivia, en donde participaron diversas instituciones que eran relevantes para el estudio que estábamos realizando. Y esto se hizo allá en la Intendencia de Valdivia, concurrieron más de 60 personas, porque no pueden ir más personas, porque es muy difícil manejar un auditorio más grande. Todo esto responde a una metodología desarrollada propia aquí en la Cámara de Diputados por el departamento y que está avalada por la OCDE. Es una cosa que tiene cierta base científica para su aplicación. Aquí hay un listado en la fase 2, que es la percepción ciudadana y los foros ciudadanos propiamente tal.
ahí están los pasos que se realizan en esta evaluación. No sé si podemos ver el listado de las personas. Acá, por ejemplo, están los diversos organismos que se consultaron. 20 entrevistas, tribunales, asistencia judicial, Ministerio Público, todas las instituciones que tienen que ver con el tema. Con muy buena acogida, por lo demás. Muy buena acogida. Y aquí, si me permite la honorable comisión, quisiera hacer un comentario. ¿Por qué resalto este de buena acogida? Porque el personal, los funcionarios que trabajan en estas instituciones, al ver 2 o 3 funcionarios de la Cámara de Diputados, disculpen, no diputados, se ven más sueltos para hablar. Ellos se sueltan, se sinceran, no se ven presionados frente a una comisión que de por sí inhibe, aunque no lo crean, pero es así. Entonces, por eso mismo es la percepción que tenemos de un relajo al conversar y poder analizar a fondo este tipo de temas. Los foros ciudadanos que se hicieron en Valdivia y Valparaíso, hay el listado de organizaciones civiles, bueno, es grande, están en el informe, en todo caso ahí señalados. Todo esto entonces para poder formarnos una opinión sobre el tema, que si bien es cierto, uno lo tiene predeterminado, no es menos cierto que es muy, muy valioso el poder sentir lo que expresa la ciudadanía, lo que expresa el afectado, lo que expresa la institución sobre el tema. Acá, siendo un tema muy, muy complejo, de alto impacto social, recurrente como tema de discusión y conversación pública, donde ha tenido una serie de aristas, como dicen ahora, frente a un mismo tema, queremos recalcar y resaltar que esta ley se ha ido transformando paulatinamente en una ley demasiado extensa, por aplicación nada más. Entonces se ha centrado el foco en un solo detalle, que es la violencia intrafamiliar entendida en el hombre o la mujer integrante de la familia, dejando de lado prácticamente la preocupación a los menores de edad que habitan en esa misma familia, los discapacitados, el adulto mayor, que también sufre violencia intrafamiliar todos los días. Esto es sistemático. Después de analizar y estudiar esta situación con todas las organizaciones sociales, llegamos a una triste conclusión: el desconocimiento absoluto de la ley por parte de la ciudadanía. Es impresionante, impresionante. La ley tiene su redacción un tanto compleja, que hace que sea difícil su comprensión de buenas a primeras, incluso por parte de las autoridades. Entonces, al haber este desconocimiento, tenemos el caso de que la persona agredida dentro de una casa, un hogar, cree que yendo a la comisaría para hacer la constancia ya está todo listo, está todo resuelto. Entonces, se inicia ahí con esa constancia carabinero todo el proceso que está considerado, y la persona afectada se retracta de lo que quiso hacer como denuncia por muchas razones: económicas, vergüenza, y a veces para poder obtener un divorcio. También para acelerar un proceso de divorcio. Que la persona salga lo antes posible de la casa, que haya medidas cautelares ahí que haya que considerar, que la persona no se acerque, y eso también, ¿no es cierto?, ayuda a un proceso de divorcio. Bueno, todas esas cosas hacen que esta ley, como digo, haya transformado en una compleja norma para aplicar. Los implementadores o la institución implementadora de esta norma, obviamente que tiene sus grandes dificultades, tanto financieras como
profesionales. Por ejemplo, acompañar a la persona agredida al tribunal. Ahí hay un apoyo psicológico que está considerado en la norma, pero que no se realiza habitualmente por diversas cosas. No hay personal, no hay fondos, no hay forma de llevar adelante esto. Esas son las cosas que hemos encontrado en lo medular, en lo más amplio también. Y para no cansar en esta exposición a la comisión, vamos entonces a pasar allá a la cosa sustancial que va a describir Camila, entrando ya a la cosa específica. Ella va a ser la que pueda ilustrar el debate, digo, a la comisión, y ojalá que esto sirva para un mejor legislar. Gracias, presidente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, honorable comisión. El Departamento de Evaluación de la Ley realizó a fines del año 2014 la evaluación de la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar. Este informe fue publicado en enero del 2015 y el estudio se centró principalmente en analizar la eficacia de la norma en la prevención y en la erradicación de la violencia intrafamiliar conforme al mandato que la misma ley realiza al Estado. También analizar la pertinencia de la distinción entre aquellos actos constitutivos de violencia intrafamiliar que son delito y aquellos actos que no son delito. Y también el análisis de la incorporación de la figura de maltrato habitual. En cuanto al concepto de violencia intrafamiliar, es un concepto amplio, incluye todo maltrato que afecte la vida o integridad tanto física como psíquica de la víctima. Incluye aquellos casos en que la víctima fue o es cónyuge conviviente, pariente, la violencia que ocurre entre los padres de un hijo común y también la que se ejerce en contra de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad que se encuentren bajo el cuidado de un integrante del grupo familiar. En este sentido, se criticó principalmente el bajo conocimiento que existe por parte de la ciudadanía de los tipos de violencia, es decir, que incluye tanto violencia física como psicológica, y también existe un bajo conocimiento de la ciudadanía respecto al procedimiento, lo que se señalaba anteriormente respecto a la idea de que todavía se puede hacer una constancia respecto de un hecho de violencia. También los implementadores señalaron que existen ciertas áreas grises respecto al concepto de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, si se encuentran o no incorporados en el concepto a las parejas homosexuales. Al respecto se señaló que el concepto que prima hoy en día en nuestro país es más clásico, más conservador, por lo que la interpretación a incluir a estas parejas no sería posible. Sin embargo, sí se abogó porque se explicitara y se incorporara también para que estas parejas puedan tener la protección de la norma de violencia intrafamiliar. También se discutió el tema de las relaciones amorosas sin convivencia o los pololeos. Sin embargo, respecto de esto, la mayoría de los implementadores señaló que no se justificaba incorporarlos dentro del concepto, ya que al no existir una relación marital, de convivencia o de parentesco, no se justificaba una sanción más gravosa respecto de un acto de maltrato. Y de este modo salió también el concepto de superioridad o dominación que debiera tener el agresor respecto de la víctima, en opinión de muchos de los implementadores. Por ello, se recomienda incluir este concepto de superioridad, que exista una superioridad, digamos, física o moral sobre la víctima, una subordinación de esta, para justificar el régimen especial de protección, además de la relación o calidad de los intervinientes. También se recomendó en el informe explicitar si es que los convivientes homosexuales se encuentran protegidos o no por la norma, de modo de evitar estas interpretaciones disímiles que han ocurrido en los tribunales de justicia. Y finalmente generar un mayor conocimiento en la ciudadanía respecto de los tipos de violencia que incorpora la norma y también el procedimiento judicial. En cuanto al límite entre tribunales de familia y penales, el artículo 6º señala que aquellos hechos que no constituyan violencia intrafamiliar, que no constituyan delito, son conocidos por los tribunales de familia. Por lo tanto, ahí se delimita la competencia entre tribunales de familia y tribunales penales. Por ende, en general, los tribunales de familia van a conocer respecto de aquellos maltratos que no sean habituales, que sean psicológicos
o aquellos maltratos físicos que no constituyan lesiones u otro delito. Mientras que los tribunales penales van a conocer del delito de maltrato habitual y de aquellos maltratos físicos que provoquen lesiones o provoquen otro resultado calificado como delito. En este sentido, se criticó el tema de la habitualidad consagrado en la norma. El maltrato habitual se define como el ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de las personas señaladas en el artículo 5º. Sin embargo, existe poca determinación concreta de lo que es habitual. Si bien la norma señala que debe considerarse el número de actos ejecutados y la proximidad temporal, no hay una determinación precisa de una cuantificación respecto a qué tan habitual tiene que ser la conducta para ser punible penalmente. Y esto también deriva en una complejidad probatoria, ya que probar la habitualidad se estimó como lo más difícil, lo que hacía que el tipo penal no fuera muy aplicado, y en definitiva esto también se reflejó en la percepción ciudadana, quienes señalaron que si bien era buena la iniciativa de tener un delito como el maltrato habitual, que podía incorporar un maltrato psicológico habitual, por ejemplo, el problema de determinar la habitualidad pasaba muchas veces porque los jueces revisaban si existían denuncias previas. Y del análisis y de los expertos se concluyó que muchas veces las víctimas no denuncian, sino hasta muchos años después de sufrir el maltrato. Por ende, no tenían esa herramienta probatoria al momento de perseguir el maltrato habitual. También se señaló como necesario que existiera una verdadera afectación a la salud mental en el caso del maltrato psicológico habitual, que justificara también una respuesta penal del Estado. Y por ende se recomendó incorporar dentro del concepto de maltrato habitual la existencia de una afectación, un resultado psicológico del maltrato, un daño que sea constitutivo de un atentado contra la integridad psicológica. En cuanto a los actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, son conocidos por los tribunales de familia y se basan en los actos que constituyen violencia psicológica y violencia física que no sea habitual y que no provoque lesiones u otro delito. Aquí se identificaron varios nudos críticos, principalmente con relación a la figura de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Esta tiene lugar cuando existe un reconocimiento de los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar por parte del ofensor y cuando existen también antecedentes que permiten presumir que éste no ejecutará actos de violencia en el futuro. Y esta resolución, que aprueba la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, es inscrita en un registro especial que lleva el registro civil. Esto se criticó por los implementadores, debido a que la anotación en la hoja de vida, digamos, en los antecedentes, estigmatizaría a las personas, vulneraría también la presunción de inocencia y más aún dificultaría el acceso a un trabajo del presunto ofensor, lo que afectaría las condiciones económicas de la familia y también generaría un nivel de angustia y estrés que puede ser también motor de mayor violencia. También se señaló que este registro incidía y estas consecuencias tan negativas del registro, incidía en la retractación de la víctima. En cuanto a la sanción, estos actos que no son delitos que se ven en tribunal de familia, se sancionan con una multa que va de media a 15 UTM. Y esta sanción también fue criticada duramente, debido a que provocaría el efecto de agravar ciertas situaciones de tensión al interior de la familia. Es una sanción que afecta a la situación económica y por lo tanto podría provocar también mayores actos de violencia. Por ello, en cuanto al primer aspecto, se recomienda restringir el registro solo a las condenas, excluyendo la suspensión, y en cuanto a la sanción, se recomienda restablecer la posibilidad de conmutar la multa por trabajos en beneficio de la comunidad. En cuanto a las medidas accesorias, la ley señala que junto con esta sanción de multa, el juez debe imponer también alguna medida accesoria. Por ejemplo, la obligación de abandonar el hogar común, la prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición del porte de armas, la asistencia obligatoria a un programa terapéutico. Sin embargo, se señaló tanto por implementadores como por ciudadanía que existiría una escasa fiscalización o seguimiento de estas medidas, lo que incidiría en su ineficacia.
y además que muchas de estas, la voluntad de la víctima juega un rol preponderante, por lo que tampoco esto contribuye a la eficacia. En ese sentido, se recomendó fortalecer la fiscalización y seguimiento de estas medidas y también potenciar una oferta transversal de programas terapéuticos que aborden la problemática de forma integral. El incumplimiento por parte del condenado tanto de esta multa o de las medidas accesorias genera automáticamente el delito de desacato, cuya pena va de 541 días a 5 años, lo que se estimó sumamente excesivo, considerando que el mismo maltrato habitual va de 61 días a 541 días. Por lo tanto, en este sentido también se recomendó introducir una figura especial de incumplimiento de medidas accesorias, de modo que no tenga lugar el desacato y esa pena tan gravosa. En cuanto a los actos de violencia intrafamiliar que constituyen delito, estos se ven por los tribunales penales y, como dijimos, será ya el maltrato habitual o aquellos maltratos físicos que provoquen lesiones u otro tipo de delito. En cuanto a nudo crítico, se señaló la facultad que tiene CERNAM de representar judicialmente a la víctima. Se señala en el artículo 20 que CERNAM podrá asumir el patrocinio y la representación de la mujer víctima en los delitos constitutivos de violencia intrafamiliar. Y la crítica que se le realizaba a esta norma era que se limitaba solo a los delitos, es decir, solo a sede penal y no a la sede de familia, y que también dejaba fuera los otros grupos vulnerables que pueden ser víctimas de violencia: niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores. Por ello, se recomendó eliminar esta restricción y que CERNAM pueda representar a las víctimas también, tanto en sede penal como en sede de familia, y extender esta aplicación de esta facultad de representación a los servicios como CENAME, CENAMA y CENADIS, de manera que estos grupos vulnerables también puedan contar con un abogado especializado. En ambos procedimientos, tanto tribunales de penales como familia, se detectaron otros nudos críticos, principalmente obstáculos probatorios, es decir, dificultades probatorias que se veían enfrentados los distintos actores de los procesos, dados principalmente por la saturación que existe del servicio médico legal. Es el ente encargado en efectuar las pericias que se le solicitan, las pericias psicológicas, tanto para ofensores como para víctimas, y se constató la insuficiencia de este servicio, la sobrecarga con la que cuenta y la falta de recursos tanto económicos como humanos para llevar esta tarea. También se señaló el rol de la víctima en estos procesos. Existe un porcentaje importante de casos judiciales que fracasa debido a que la víctima no participa activamente en estos procesos, ya sea porque no ratifica la demanda, no llega a las audiencias, no aporta las pruebas e incluso se retracta. Y esta retractación se señaló que se debía en general a factores culturales, al rechazo de una eventual sanción penal por desconocimiento y a la falta de acompañamiento psicosocial para la víctima. Por ello, se recomendó dotar de recursos suficientes al servicio médico legal a fin de que pueda enfrentar esta demanda de trabajo y también concientizar a las víctimas sobre la importancia de su participación, que es clave en el desarrollo del juicio. En cuanto a la situación de riesgo, la ley en su artículo 7 consagra esta situación de riesgo que faculta y establece el deber para el juez de tomar medidas de protección o cautelares que correspondan de inmediato, estableciendo ciertas presunciones de cuando estamos enfrente a una situación de riesgo. En cuanto a esta primera figura, cuando haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor o cuando concurran además circunstancias como drogadicción, alcoholismo, condenas previas, se criticó que tendría deficiencias de redacción. De acuerdo a los implementadores, no está claro si es que son requisitos copulativos, la intimidación de causar daño junto con los antecedentes como drogadicción, alcoholismo y una o más denuncias o condenas, por lo que sería necesaria una modificación en torno a aclarar este punto. Y en cuanto a la otra situación de riesgo señalada, cuando el denunciado ponga de manera violenta su negativa a aceptar el término de una relación afectiva, los implementadores también criticaron esta norma por cuanto constituiría derechamente una situación de violencia intrafamiliar y no una situación de riesgo. También el artículo señala aquellos casos en que el juez tiene un deber cautelar más intenso, cuando la víctima está embarazada, por ejemplo, se trata de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable,
y como situación de riesgo inminente especialmente consagrado aquel caso del adulto mayor que es dueño de un inmueble o poseedor y que sea expulsado de él o relegado a sectores secundarios o se le limite su desplazamiento por alguno de los parientes. Esta figura también fue criticada por los implementadores por cuanto también se trataría de una conducta de violencia intrafamiliar y considerarlo como situación de riesgo excluiría esa posibilidad de sancionarlo por la vía de violencia intrafamiliar. En cuanto a las medidas cautelares, el artículo 92 de la Ley de Tribunales de Familia las establece. Entre ellas destacamos la prohibición de acercamiento, el asegurar la entrega material de los efectos personales, el prohibir el porte y tenencia de armas de fuego. Se señaló como positivo por parte de la ciudadanía que tuviera una potestad cautelar amplia el juez. Sin embargo, sin una adecuada fiscalización del cumplimiento de la medida y una activa colaboración de la víctima, su eficacia se reduce sustancialmente. Asimismo, también se señaló que, tal como en general la ley funciona mucho mejor en dinámicas de ofensor hombre y víctima mujer, en el caso de las medidas cautelares tampoco funcionan correctamente en otras hipótesis, por ejemplo, entre un hijo y su padre adulto mayor o respecto de personas en situación de discapacidad. Por ello se recomienda incluir medidas cautelares especiales para estos grupos vulnerables, con un enfoque terapéutico y que aborde adecuadamente sus situaciones particulares, como también fortalecer los órganos encargados de la fiscalización. En cuanto a la protección de estos grupos vulnerables en materia de violencia intrafamiliar, la ley los incluye expresamente en su artículo 5º, calificando como violencia intrafamiliar aquellos maltratos que recaigan sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada. Sin embargo, los implementadores señalan que existe una incongruencia en la ley, por cuanto el resto de su articulado no se condice con esa primera expresión. Principalmente al entregar la proposición de las políticas públicas únicamente al Ministerio de la Mujer y no otorgarle una participación expresa al resto de los servicios que velan por el bienestar de estos grupos vulnerables. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, los casos de violencia intrafamiliar, los jueces señalaron que son tratados más bien como medidas de protección, por sobre la ley de violencia intrafamiliar, por cuanto señalaron que las herramientas de estas medidas y las redes son mejores y el proceso es más eficiente. Respecto de los adultos mayores, la principal complejidad está dada en que la violencia hacia dicho grupo tiene lugar en forma de conductas omisivas, es decir, de abandonos, por lo que no es posible identificar un agresor o contraparte en ese maltrato, un agresor a quien condenar, por lo que estas conductas no se adaptan a la estructura de la ley. Y en cuanto a las personas con discapacidad, se menciona especialmente el artículo 3º, que consagra el deber del Estado de adoptar políticas orientadas a la prevención de la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, adultos mayores y niños, y no existe una referencia expresa en este artículo a las personas con discapacidad. En general, la evaluación de la ciudadanía fue muy negativa respecto a la protección de violencia intrafamiliar de estos grupos, principalmente por la falta de oferta programática y los problemas de acceso a la justicia. En este sentido, se recomienda incorporar a la ley normas especiales para el caso de personas con discapacidad y de adultos mayores, tanto que sean víctimas u ofensores, sea por la vía de medidas de protección especial u otra. También incluir en el artículo 3º sobre el deber de prevención del estado de la violencia intrafamiliar expresamente a las personas con discapacidad y dar mayor protagonismo a los servicios vinculados a estos grupos vulnerables, particularmente Sename, Senama y Senadis, mediante el establecimiento expreso en la ley de la participación de estos servicios en conjunto con el Ministerio de la Mujer en la elaboración de las políticas públicas sobre violencia intrafamiliar. En cuanto a la prevención, si bien el artículo 3º mandata expresamente al Estado a efectuar estas políticas destinadas a la prevención de la violencia, tanto implementadores como ciudadanía dieron cuenta de la escasa oferta programática que existe y la oferta que existe también está orientada solo de forma reactiva, es decir, tiene el foco más puesto en la sanción que en la prevención. También se criticó la actual oferta programática por su fragmentación, lo que provocaría también una sobreintervención de las familias, y se abogó por una instancia interministerial que genere políticas integrales, que integre también a los servicios mencionados con una participación efectiva e igualitaria.
En este sentido, se recomienda aumentar los recursos destinados a los programas de prevención y asignar un presupuesto específico para atender los casos de violencia intrafamiliar para CENAME, CENAMA y CENADIS, fortaleciendo esta red de apoyo, tanto para víctimas como ofensores, y contar con un sistema de detección y atención de víctimas de violencia en red, que estimule la integralidad. Finalmente, un último hallazgo importante es la utilización de la norma para fines distintos que los consagrados por la ley. En este sentido, se señaló que en ocasiones las denuncias por violencia intrafamiliar son manifestación de otros problemas subyacentes en la pareja o la familia. Por ejemplo, separaciones, divorcios, temas hereditarios o de familia no resueltos. Esto tanto por falta de conocimiento como intencionadamente. Y se señaló como especial en aquellos casos en que la mujer no cuenta con las herramientas para abandonar el hogar, por lo que fuerza una prohibición de acercamiento respecto de su marido y así tener una separación de hecho. En este sentido, se recomienda otorgar una mayor información a la población sobre las diversas herramientas que hay disponibles para aquellos casos de conflicto familiar y también haciendo hincapié en la seriedad que deben contener estas denuncias. Con esto se finalizan las conclusiones del Departamento de Evaluación de la Ley sobre la Ley 20.066. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, señor René Arrayet, y de su asesora, señora Camila Faure. Vamos entonces a hacer una ronda de preguntas, si es que es necesario, por parte de los diputados. ¿Alguno? Bueno. Sí, diputado Esquella. Gracias, presidente. Lo primero, agradecer. Se ve que es un trabajo muy profundo, de gran utilidad, y varios de los temas que se plantearon que están recogidos de alguna u otra manera por las mociones. Es muy interesante, más allá del tema de violencia intrafamiliar, el trabajo que se hace en la evaluación de la ley. Me encantaría saber cuál es el procedimiento, cuáles son las leyes que califican como para hacer ese seguimiento, que es un trabajo bien contundente. Y bueno, no sé si vendrá el caso, digamos, de explicarlo acá o no. Ahí le pregunto a don René y a Camila si es que pudieran sugerirnos. Y lo otro, desde el punto de vista que yo entiendo no está dentro de los parámetros de evaluación, pero que a nosotros sí nos vendría bien para el trabajo de las mociones que tenemos, es la jurisprudencia en la aplicación de las normas, particularmente en materias penales. Yo no sé si ex profeso, digamos, no está dentro de la presentación porque no venía al caso, a ustedes les interesaba más la visión de la ciudadanía, y si es que es así, quizás es una buena oportunidad para pedirle a la biblioteca que nos recabe esa información. Eso, dentro de todo, son datos bien objetivos que seguramente van a tenerlos al alcance en forma relativamente simple. Y eso, no, simplemente agradecer, felicitar y hacer esa pregunta un poco más amplia de cuál es el parámetro que se tiene, y si es que ya se tiene la evaluación de la reforma tributaria. Muy bien. Al final, una ronda. El diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. También, por supuesto, felicitar al Departamento de Evaluación de la Ley por el trabajo que están realizando. Sin duda va a ser muy útil para examinar las mociones que hay presentadas y ver también una evaluación integral de la ley. Este es un tema de mucha actualidad. Frecuentemente la opinión pública es impactada, digamos, por femicidios a veces atroces, que sin duda nos dan cuenta de que, no obstante los avances que hemos tenido en estas leyes, estamos muy lejos de ir disminuyendo las cifras que se van presentando. Y es necesaria un ajuste, digamos, de la legislación vigente, y las recomendaciones que ustedes nos dan van en la línea que todos hemos percibido de que hay algunos nuevos críticos que hay que ir removiendo. Yo echo de menos, que no haya habido una presentación de las estadísticas asociadas al fenómeno de la violencia intrafamiliar. Estadísticas en términos de denuncia, estadísticas en términos de a dónde van las denuncias, cuántas van a tribunales de familia, cuántas van a temas penales, de las que ingresan a los distintos sistemas, cuáles salen por medida alternativa, cuáles tienen condena, una evaluación numérica de cómo se va presentando este fenómeno, y ojalá a lo largo del tiempo. Yo no sé si están en condiciones de hacerlo, pero sería muy útil tener un elemento cuantitativo para ver cuánto de las conclusiones o de las observaciones que hay tienen un sustento fáctico medible en cuanto
a la ocurrencia real a lo largo del tiempo y su evolución a lo largo del tiempo. Yo les pediría que ojalá pudieran ampliarlo para poder ver, contrastar las percepciones que todos tenemos con los datos de la realidad, que son a veces mucho más clarificadores. Y hacer una consulta en relación a la definición del tipo penal o de la violencia intrafamiliar, en términos que hace alusión a integrantes de grupo familiar. Ese es como el concepto básico que viene en la ley y lo define tanto para las definiciones principales, cuando hay violencia entre parejas, por así decirlo, integrantes de un grupo familiar o que lo han sido, o también al resto de los integrantes que están en situación de discapacidad o adultos mayores. Ustedes sugieren que habría que revisar ese concepto, que es bien clásico y bien formal, para adaptarlo a situaciones que presenta la familia hoy en día, como es los acuerdos de unión civil, parejas homosexuales, y por ahí algo más también sugieren. Sobre el mismo tema, ustedes sugieren cambiar el concepto para relaciones de dominación-dominado. Me imagino que a propósito de la violencia que se puede producir entre parejas homosexuales, donde no hay en principio un sexo distinto al otro, digamos. Y ahí tendría lugar esa situación dominante-dominado. Y mi pregunta en ese sentido, para poder contrastarla con la visión de ustedes, que lo han estudiado a fondo, es qué pasa cuando la violencia se ejerce, por ejemplo, por el dominado en contra del dominante. Se da casos donde el hombre es víctima de violencia desde la mujer. Son casos muy aislados, digamos, pero sin duda nos permiten arrojar luz en cuanto a la definición que se pudiera tomar en este sentido. Ahí puede haber un grupo familiar, pero no es la situación habitual que se define como violencia de género. Me gustaría conocer su visión particularmente sobre ese punto en relación a la definición de los tipos penales. Disculpe. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Bueno, la verdad es que, igual como lo han mencionado los otros diputados, realmente yo quisiera felicitarlos en forma muy expresa y muy vehemente el trabajo que ustedes han realizado. Y eso es lo que valoriza, diríamos, el Departamento de Evaluación de la Ley, en la medida en que aquí en la Comisión de Constitución estamos viendo en forma concreta cómo ustedes están haciendo observaciones que me parecen que van a ser muy positivas para la tarea que estamos haciendo ahora de poder hacer algunas modificaciones a la ley.